Bueno, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a hablar de lo que es el tema del ISO. Estamos hablando todo el rato en los últimos vídeos del tema de la exposición para la hora de realizar fotografías. Entonces, este vídeo va a ir solamente a hablar exclusivamente del ISO, para qué vale y bueno, cómo utilizarle lo más adecuadamente posible. Entonces, primero, ¿para qué sirve lo que es la función ISO dentro de la cámara? En este caso, la función ISO va a ser una parte más de lo que es la exposición, o yo lo veo así. Sirve para controlar también el paso un poco de la luz que va a entrar en nuestra cámara. Entonces, el ISO, o la denominación ISO, viene dentro de nuestra cámara con unas numeraciones de números mayores y menores, los cuales van a significar algo, ¿no? Entonces, estos números en los cuales vamos a poner en la cámara van a significar que si subimos o bajamos esa numeración, lo que estamos consiguiendo en nuestra cámara es hacerla más sensible a la luz que tengamos fuera donde estemos realizando nuestra fotografía. Entonces, el ISO lo que va a servir es para hacer más sensible o que pueda captar más luz o que no necesite captar tanta luz la cámara según la situación lumínica que tengamos en el exterior. Entonces, para valores altos o valores bajos, estos valores van a utilizarse según la luz que tengamos fuera. Entonces, valores bajos, por ejemplo, 100 ISO, 50 ISO, 200 ISO, los utilizaremos cuando fuera o cuando donde estemos realizando la fotografía tengamos una iluminación muy elevada. Entonces, como la cámara no es necesario que sea tan sensible, pondremos unos valores ISOs los más bajos posibles. Sin embargo, en situaciones de luz, que la luz sea más pobre, que haya menos cantidad de luz, pues lo que haremos será empezar a subir valores ISO para que la cámara sea más sensible a esa poca luz y podamos trabajar mejor. Consecuencias un poco de utilizar valores más altos o más bajos, ¿no? que nos hacen en nuestra fotografía, ¿no? que va a suceder si ponemos valores más altos o valores más bajos, según la situación de luz. Bueno, pues en principio los valores más bajos del ISO lo que vamos a conseguir es que nuestras fotografías tengan una definición o una nitidez mucho mayor. Entonces vamos a conseguir con valores bajos que, por decirlo de alguna manera, el píxel sea más chiquitito y quede todo un poco más nítido. Sin embargo, en cuanto empezamos a subir valores más grandes, lo que conseguimos es que el píxel parezca aumentado, sea más grande y perdamos algo de definición en nuestras fotografías. También, si utilizáramos valores de ISO muy elevados, o sea, valores de ISO de 100.000, 200.000 ISO, que hay cámaras que pueden llegar a esos valores, lo que vamos a ver es que también lo que nos ocurre es que vamos a tener aberraciones cromáticas, van a empezar a salir píxeles de colores y el color se va a empezar a degradar, no va a ser tan real como lo que estamos fotografiando. ¿Vale? También saber que la cámara tiene dos opciones. En los vídeos anteriores hemos estado hablando de que dejáramos el ISO en automático, ¿no? Entonces la cámara estaba regulando el ISO como ella quería o como ya necesitara según la situación de luz. Entonces en este caso ya sí que vamos a irnos al menú de la cámara y vamos a intentar dejar el ISO en modo manual para que nosotros decidamos ya un poco, como decíamos en los valores semiautomáticos de exposición, nosotros ya vayamos decidiendo un poco lo que necesitamos a la hora de realizar una fotografía. Entonces, consejos a la hora de utilizar el ISO, ¿no? Pues, en situaciones de mucha luz, por ejemplo, en días soleados, en sitios con nieve, playa, en sitios donde la luz sea muy buena o a lo largo del día la luz sea muy buena, o incluso en sitios donde haya muy buena iluminación, vamos a utilizar valores entre 100, 200, incluso hasta 400 ISO. ¿Mm? Esos valores nos va a hacer que la cámara no necesariamente sea tan sensible y podamos hacer fotografías sin ningún problema con esa cantidad de luz que tenemos en el exterior o donde estemos realizando las fotografías.
Después, para sitios o para interiores o para cuando la luz empiece a bajar, empezaremos a utilizar ya ISOs de valores más intermedios, por decirlo de alguna manera. Entonces nos iremos a utilizar valores de ISO entre 400 y 800 ISO. No tengáis miedo porque utilizar el ISO no pasa nada. Las fotografías no se van a ver peor y al final del vídeo vamos a explicar un poco lo que tenéis que hacer para hacer estas valoraciones del ISO a utilizar. Entonces, para interiores, por ejemplo, dentro de casa, donde haya luz todavía, que no sea solo luz con lámparas ni nada, que dentro de casa que haya ventanas muy iluminadas y demás, que todavía tenga muy buena luz, estaremos utilizando un ISO entre 400 y 800 aproximadamente, ¿vale? No siempre son valores estándar y fijos, ¿vale? O en sitios un poco más oscuros, pues ya empezaremos a subir el ISO. Y después ya para situaciones lumínicas muy inferiores, imaginaros conciertos de música, aunque parece que hay mucha luz, después no hay tanta, ya en interiores de casa, ya por la noche, por ejemplo, con lámparas ya empezaremos a subir el ISO y ahí partiremos ya de un ISO desde 800, 1600 o incluso 3200, ¿vale? Todo esto, la mejor manera de saber cómo quedan nuestras fotografías o cómo va a responder nuestra cámara ante estas situaciones de ISO, lo mejor o el mayor consejo que os voy a dar ahora sería, vamos a hacer un test de ISO en la cámara y así comprobar exactamente lo que va a suceder cuando utilicemos esos ISOs con ese tipo de iluminación. Entonces, como tarea, como un poco para que hagáis un test de ISO a vuestra cámara, yo haría, esto es un ejemplo, yo haría en un día soleado, en un día que hay mucha luz, pues lo que haría sería, pondría el ISO en el más bajo posible hasta el más alto posible. Aquí en este caso pues podríamos utilizar un semiautomático, ¿no? Por probar un programa semiautomático, ir regulando el ISO y que la cámara vaya poniendo las exposiciones que correspondan, ¿no? La parte que corresponda que hayamos puesto, ¿vale? O en la P, que a lo mejor sí, en la P sí que nos dejará poner el ISO manual, dejamos la cámara en la P y nosotros vamos haciendo simplemente fotos de lo mismo para que así valoremos, no vamos a cambiar intentar no cambiar el ángulo de visión de lo que es la foto, vamos a intentar hacer una secuencia de fotos con todos los valores ISO con esa iluminación, por ejemplo en un día soleado, ¿no? 100, 200, 400 y después nos iremos al ordenador y veremos la diferencia que hay entre el valor 100, el valor 400 o el valor, por ejemplo, 6400, ¿no? Y valoraremos si merece la pena subir tanto el ISO en situaciones lumínicas o en el caso que sea necesario subirlo, ya veremos más adelante cuando necesitaremos subir mucho el ISO en situaciones con mucha luz, pues saber que la fotografía nos va a quedar de esa manera, ¿no? Vale, pues lo mismo en situaciones de poca luz, ¿no? Por ejemplo en casa, que hemos hablado que con un día soleado que hay por la ventana entre mucha luz, pues podemos probar lo mismo. Ponemos el AP, ponemos el ISO en manual y empezamos a hacer siempre en un mismo ángulo para la misma foto, comprobar cómo quedaría esa foto, esas fotos o esa serie de fotos que vamos a hacer de 100, 200, 400. Siempre intentar hacer valores completos de ISO, ¿vale? No hagáis valores intermedios, porque si no van a salir muchas fotografías y no merece la pena. Siempre valores completos, ¿no? Que van de doble en doble, 100, 200, 400, 800 y subir hasta donde os dé la cámara el valor máximo establecido y de ahí vais a comprobar si merece la pena, por ejemplo, o hasta qué límite es aconsejable utilizar un valor de ISO máximo y qué calidad correspondiente vamos a tener en esa foto o qué calidad vamos a perder al realizar fotos a 6400 o 100.000 ISO o 1600 ISO, 3200. Cada cámara va a tener un valor máximo según la calidad del sensor que tenga o el tamaño del sensor que nos va a permitir subir más ese ISO y ganando calidad, no perdiendo calidad. Entonces ahí es un poco la tarea que os dejo para que hagáis un test a la cámara y comprobéis el ISO en situaciones de poca luz y de mucha luz para que veáis la calidad de la foto cómo va a quedar, ¿vale? Entonces, una vez que hagáis el test ya vais a saber exactamente cómo vais a poder utilizar la cámara y qué valor ISO es el más adecuado en cada situación, ¿vale? Porque no sé si os comentaba que la definición del ISO, o sea, lo que es el usar ISOs más grandes o ISOs más pequeños, conlleva esa pérdida de definición, ya que antiguamente
las cámaras no tenían un valor ISO que tú ponías en la cámara ISO 100, ISO 200, no. Antiguamente lo que se compraban eran los carretes que ya llevaba incorporado ese ISO, ¿no? O ese ASA, que lo que hacía es que ese carrete era sensible a tanta luz. Entonces, para cambiar de sensibilidad, lo que tenías que hacer es cambiar de carrete, ¿no? Entonces, tenías un carrete de 100 ISO, pues lo usabas en luz día. Estabas en un interior, pues ponías un carrete de 1600 ISO, de 3200 ISO, y utilizabas ese carrete. Y lo que antiguamente se hacía, o lo que teníamos en esa tecnología analógica, era que los aluros de plata eran más grandes o más chiquititos para que pudieran captar más fácilmente o no necesitaran captar tan fácilmente esa cantidad de luz que teníamos fuera, ¿no? Entonces, en los carretes de 100 ISO, para que esto que os estoy contando es un poco para que entendáis un poco en el digital por qué en 100 ISO hay menos grano, que llamamos, y en ISOs más grandes hay más grano, ¿no? Pues en la película antigua estaba compuesta por aluros de plata, que eran más chiquititos o más grandes según la necesidad de que fueran más sensibles a la luz o menos sensibles a la luz. Bueno, después de contaros esta cosa antigua que muchos a lo mejor no habéis vivido, el tema analógico, pues ya que lo sepáis, porque hay mucha gente que ahora está volviendo a utilizar aquellas cámaras y está utilizando carretes, pues para que sepáis un poco lo que ocurre con ese tipo de utilización del sistema analógico con carretes. ¿Vale? Pues nada, os dejo ahí la tarea para que practiquéis y probáis el ISO de la cámara. Espero que lo hayáis entendido todo, si no, dejar algún comentario e intentamos solucionarlo. Y nada, el siguiente vídeo que realizaremos simplemente lo vamos a dejar en incógnita y vamos a ver otra parte sencilla de la cámara. Vamos a ir paso a paso, zonas, o sea, viendo cosas muy pequeñas de la cámara. Ya haremos un vídeo un poco más extenso cuando lleguemos a partes más importantes. ¿De acuerdo? Pues nada, disfrutar del ISO, mezclarlo con todo lo que ya sabéis del programa y en los semiautomáticos. Y nada, hacer muchas fotografías, que para eso tenemos la cámara. No os preocupéis de gastarla, porque para eso la estáis disfrutando. Así que muchas fotos y nos vemos en el siguiente vídeo.